Bendiciones de todo corazón a los que me vean. Estamos en tiempo de la cuaresma, un tiempo de preparación, un tiempo de conversión, un tiempo donde tenemos que incrementar nuestra piedad, nuestra fe, para que así podamos vivir con gran alegría y con profundidad la Semana Santa que se aproxima. Y una de las cosas que frecuentemente se hace en este tiempo es la confesión. Buscamos a un sacerdote para que nos confiese. Y es algo tan hermoso y tan necesario, pero que desgraciadamente es también desaprovechado. Se nos olvida que la confesión es la limpieza del alma. Se nos olvida que por medio del sacramento de la confesión se nos borra, se nos quita ese pecado que hiciste alguna vez conscientemente y que causó daño, que hiciste daño tanto a ti como a los demás. Y sobre todo, ofendiste a Dios con tu desobediencia. Sabemos que todo pecado es una desobediencia a los mandamientos de Dios. Eso creo que como creyente sabemos. Y que hay que cuidar mucho en no quebrantar los mandamientos. De ahí es importante que reconozcamos si lo hemos hecho y si reconocemos que hemos sido pecadores ante Dios, bueno, creo yo que hay que buscar la reconciliación. Y además nos conviene, porque quedamos limpios del alma. Así como uno se ensucia físicamente de suciedad, sudor, malos olores, y uno se siente sucio, se siente cochino, pues uno busca un muy buen baño. Y ahora sí, con un muy buen jabón, un muy buen champú, uno sale después limpio y hasta se siente así como que muy bien se siente uno. Cuando se baña, después de que uno se siente sucio o que está sucio. Bueno, la confesión es precisamente una limpieza del alma, es un baño espiritual. Y sin que nos metamos a tanta teología, sabemos que es uno de los 7 sacramentos instituido por Jesús. Jesús dejó a sus apóstoles esa misión y ese trabajo de perdonar los pecados. Y él mismo dice, a quien ustedes le perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Y a lo que no, no se le perdonará. Jesús invita a sus apóstoles a ser misericordiosos y que por medio de ellos va a entrar la misericordia de Dios a limpiar y a purificar el alma. Esa es nuestra fe. Es la fe de un católico. Yo sé que puede haber diversas opiniones, sobre todo los que no están muy de acuerdo a nuestra fe. Un protestante, un ateo o aquellos que son inclusive católicos, pero que no son muy practicantes de la fe. Entonces, para el que sí cree, para que es un católico que sigue y busca la confesión, sabemos que hay 5 condiciones para confesarse. Condiciones, o sea que es algo necesario para tu confesión. Número 1, sabemos que se nos invita a un examen de conciencia. Un examen de conciencia donde pienses en qué has ofendido a Dios.
ahí es necesario la ayuda de los mandamientos. Empezando por el mandamiento número 1, el número 2, el número 3 y así nos vamos. Y te das cuenta en qué has desobedecido a Dios. Y ahí es cuando uno sabe que hemos hecho algunas cosas que no son agradables a los ojos de Dios. Un examen de conciencia es necesario porque luego hay gente que va a la confesión, se sientan y no saben ni qué decir. Me ha tocado casos que se siente y dice, padre, pues es que pues mi mamá me dijo que venga a confesarme, pero pues no sé de qué, o sea, no he hecho nada malo y pues es que definitivamente el que llega así, lo que menos hizo fue un examen de conciencia. Tiene que llegar ya sabiendo qué hiciste mal, en qué le fallaste a Dios. Si no, vas a llegar nada más al divagar y a decir algunos pecadillos como, pues dije una mentira, tuve un mal pensamiento, pero bueno, eso no es una confesión profunda. Una confesión a conciencia no lo es. Es una confesión a la ahí se va y comprometida y para salir le paso. Pero esa no sirve. La que sirve es aquella que estás muy consciente del mal que hiciste. Número 2. La segunda condición es, ya que hiciste un examen de conciencia, pues que tengas un arrepentimiento. Un arrepentimiento de que sabes que entristeciste, desilusionaste, ofendiste a Dios. Y que quizá en alguno de tus hermanos le ocasionaste un daño. Le causaste un daño a uno de ellos. Y eso te debe de llevar a un arrepentimiento. Que te sientas un poquito mal, que te sientas un poquito desilusionado de ti. De que por no pensar las cosas, por dejarse de llevar por la tentación, causaste daño. Acepta tu responsabilidad, pero sí tener un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no se puede ser tan cínico. No podemos pedir perdón de algo que no estás arrepentido. Y que dices, pues sí hice esto, pero pues lo volvería a hacer, o no me duele, o ya lo hice, pues ya qué, o sea, no, sí hay que tener un arrepentimiento. No podemos llegar nada más así porque sí, y si un arrepentimiento. No es necesario que también llegues y que llores y que te pegues en el pecho y que, ay, soy el más malo, soy el más desgraciado del mundo. No, pero sí que estés arrepentido de que sí, estoy consciente de que hice daño, estoy consciente que hice mal, estoy consciente que me hice daño yo, estoy consciente que ofendí a Dios que tanto me ama. Número 3, y esta es un poco bien difícil porque esta es la que muchas veces causa ahí un conflicto con los católicos, que es el propósito de enmienda. ¿Qué significa eso? Propósito de enmienda significa que voy a intentar no volver a hacer ese mal que hice. O sea, voy a intentar, o sea, voy con la mentalidad de que voy a intentar ya no hacer esto. O sea, yo sé que no es nada fácil y yo sé que muchas veces hay pecados que te vuelven a hacer que caigas y que vuelvas a caer y que lo vuelvas a hacer y que por más que tú digas ya no, ya no, ya no, ahí vuelves otra vez. Y bueno, pero sí la confesión tienes que ir con la condición, ¿verdad?, de que vas a
confesar algo que vas a hacer todo lo posible por no caer. No vaya a ser como aquel que llega a confesarse ante un sacerdote y que, y que llegó diciendo, Padre, me acuso de que tengo una amante. Y el padre le dice, pues, ya no la veas, ya no la busques, ya no le llames, dedícate a tu esposa, a tus hijos, ya a esa muchacha o a esa señora, ya no la veas, ya ni le llames. Y dice, ay padre, pues está ahí afuera esperándome. Entonces dices tú, pues ¿a qué vas a confesarte si vas a seguir? Entonces, tampoco caigamos en el cinismo de mucha gente que dice, ¿para qué me confieso si voy a seguir haciendo lo mismo? Bueno, es sinceridad, pero también es cinismo, porque significa entonces, pues que te vale seguir ofendiendo a Dios. Entonces, sí necesitamos que la confesión tengamos el propósito de enmienda, el propósito de enmendarse, porque si no, ahí algo anda mal. Número 4, confesar todos los pecados. No te quedes con el más feo sin que lo digas porque siento pena. Me da vergüenza. ¿Qué va a decir el sacerdote? Me va a llamar la atención. Ciertamente no esperes que el sacerdote te aplauda. Ciertamente no esperes que el sacerdote se ría, ni tampoco esperes que el sacerdote se asuste y, ¡oh, qué pecado! Y si uno como sacerdote ya está acostumbrado a escuchar lo peor. Y déjeme decir que aquí entra la acción de Dios, que nos da esa capacidad de no sorprendernos y de ver la misericordia en todas las acciones arrepentidas, aun cuando son pecados muy graves. Pero si hay un sincero arrepentimiento, por muy grave que sea, si hay un sincero arrepentimiento, Dios te perdonará. Dios. Pero necesitas un arrepentimiento. Puedes engañar al sacerdote, puedes engañar al mejor psicólogo, pero Dios no. Entonces Dios sabe cuando hay un arrepentimiento y si tú te confiesas con un arrepentimiento muy sincero, hayas hecho lo que hayas hecho, siempre vas a encontrar un corazón misericordioso. Pero hay que confesar. Hay que confesar. Luego hay gente que confiesa aquellos pecadillos y el pecado choncho, el pecado grande es que el que sí está feo no lo dice. Pues de nada sirve. Tiene que confesar el pecado grande. Y el número 5 es cumplir la penitencia que el sacerdote te ponga. Ya sea una oración, ya sea un apostolado, ya sea un ejercicio espiritual. Bueno, ahí ya el sacerdote sabrá cuál es la penitencia que te ponga para que mejores en tu vida de fe. Pero hay que cumplir la penitencia que te ponga, ya sea una oración o ya sea un apostolado. ¿Por qué? Porque aunque hayas estado muy arrepentido, pues también hay que pagar ese daño que hiciste ante los ojos de Dios. Y la penitencia casi siempre va encauzada a un crecimiento espiritual. Esas son las 5 condiciones que yo te invito a que la pienses, a que la hagas ahora que te vayas a confesar. Busca a un sacerdote, sea quien sea. No busques a un sacerdote que no te conozca porque me da pena con el que yo conozco. Bueno, al final de cuentas, pues es con quien te sienta más confianza, pero ante la necesidad de la confesión,
Cualquier sacerdote es necesario. Cualquier sacerdote. No importa si lo conoces, si no lo conoces. No te fijes si es muy santo. No te fijes si es muy pecador. Al final de cuentas, el sacerdote no te confiesa, no te da la absolución por su santidad. Él te da la absolución por ser un instrumento de Cristo. Pero la misericordia entra en Jesús, no por la santidad de uno, no. También el sacerdote, como muchos dicen, y es muy cierto, es un hombre pecador. Y a veces es una de las excusas que la gente dice. ¿Para qué me voy a confesar con un sacerdote que también peca? Pues pecamos todos. Aunque no se los cuentes a un sacerdote, a lo mejor tienes la necesidad de que digas, que te desahogues ese mal que hiciste, y a quien se lo cuentes, a tu compadre, a tu comadre, también ella es pecadora. Con un psicólogo, voy con un psicólogo, por muy bueno que él sea, psicólogo o psicóloga, también tienen fallas, no son santos. A tu mamá, a tu hermano, a tu hijo, a quien se lo cuentes, todos somos pecadores, todos. Pero el sacerdote, siendo un pecador, es el que escogió ser uno de los discípulos y apóstoles de Jesús. Ser sacerdote es estar al servicio de Cristo, y Cristo en ellos se canaliza en su misericordia para el sacramento de la confesión. Solamente en el sacerdote. Solamente. Ahí sí que tenemos que dar gracias a nuestro Padre Dios, gracias a Jesús, gracias al Espíritu Santo, que tenemos sacerdotes, la cual nos ayuda para limpiar el alma que muchas veces se nos ensucia por nuestras malas decisiones. Bendiciones, y aprovecha este tiempo para que busques un sacerdote y te confieses. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y permanezca para siempre. Soy el Padre Chucho y los invito a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho, y que lo compartas con tus amigos. Hasta luego.